Amigos de Yo Influyo, es un verdadero acto de cinismo, pero nos refleja un poco la forma de operar de la Cuarta Transformación. Premiar a lo que se debería de castigar. Y es que Hugo López-Gatell no solamente mintió repetidamente sobre el COVID, minimizó los riesgos y contribuyó a una alta mortalidad en México. No solamente López-Gatell fue culpable en gran medida del desastre que fue la pandemia acá en los años 2020, 2021, 2022. Recordar que el propio Hugo López-Gatell fue el vocero de un gobierno que decidió hacer esto un acto político por encima de un acto de prevención de la salud. Hugo López-Gatell, hay que recordar, pues fue un incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Y como suele pasar en este tipo de gobiernos, primero lo castigaron. Él buscó ser jefe de gobierno y no solamente no le dieron premios de consolación, sino lo dejaron congelado. Ha reaparecido el tema. Incluso algunos pensaban que era una mala broma e incluso la propia dependencia, Infodemia, dependencia del gobierno para desmentir sobre las notas de información, decían que era mentira que Hugo López-Gatell había sido nombrado representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo tuvo que dar a conocer. Decir que efectivamente Hugo López-Gatell era nombrado en ese cargo, que no eran mentiras, que no eran bromas y que era un premio a su lealtad. Sí, la lealtad que López Obrador decía a veces era del 95% sobre la capacidad. Una lealtad que se mostró incluso ante la humillación después de que lo castigaron de estar fuera de la estructura de gobierno o de cualquier cargo de elección popular. Hugo López-Gatell se convirtió en un símbolo fuerte de la incapacidad del gobierno, pero de esas lealtades, de esas fidelidades absurdas. Y bueno, tan fue absurdo el tema del nombramiento de Hugo López-Gatell que incluso en el Senado de la República se aventó Gerardo Fernández Noroña, pues el hecho de bloquear 1 minuto de silencio por las víctimas del COVID, defendiendo a Hugo López-Gatell y mostrando ese cinismo político que nunca ha dejado de estar precisamente en figuras como él. Y es que Sheinbaum también descalificó las críticas por nombrar a López-Gatell. Dice que son de alguna manera escándalos sin justificación válida. Las tacha de ridiculeces por parte de la oposición y dice que Hugo López-Gatell tiene un doctorado en políticas públicas de salud, que parece no las vimos. Y ante toda esta dinámica de comentarios, nombrar esto sin duda se convierte en premiar los errores, porque lo que está dejando con mucha claridad Morena es que está protegiendo a los responsables de una de las mayores tragedias en lugar de asumir consecuencias. Gatell, hay que decirlo, enfrentó la pandemia con paciencia. Su esfuerzo y el del personal médico no deben de ser minimizados, fueron palabras de la propia Claudia Sheinbaum. Y si bien nadie puede poner en duda que se logró hacer el tema de las vacunas para toda la población, recordar la polémica que se dio alrededor de qué vacunas se escogían. Y yo diría el remate de Hugo López-Gatell. Decir que algunas organizaciones que, entre otras cosas, hablaban del desabasto de medicamentos, como en el caso de los niños enfermos con cáncer, y que López-Gatell dijo que eran golpistas, que querían derribar al gobierno de López Obrador. Pues bueno, ya sabemos, se premió tarde a un personaje que fue fiel a un López Obrador. Posiblemente estuvo en la banca esperando que se le diera este asunto, o puede ser, como acostumbra también este gobierno, una cortina de humo ante ciertas circunstancias que lo ponen en ridículo. Para algunos, este nombramiento, este incómodo nombramiento, se percibe como ese típico destierro disfrazado que se hacía en el pasado, cuando alguien lo mandaban a una embajada. Pero lo que es un hecho es de que Hugo López-Gatell, con nuestros impuestos, va a vivir como rey en esa representación que no existe legalmente en México, de que es representante ante la Organización Mundial de la Salud, pero que sin duda tendrá un objetivo político. Y bueno, lo que sí queda claro es que pese a que hay investigaciones muy fuertes contra Hugo López-Gatell por negligencia, pero también por conflicto de interés, por nexos con el financiamiento extranjero que influyó en las políticas públicas,
porque también hay que decirlo, también parte de su nombramiento, pues no tiene un valor real y político, pero que sí puede llegar a tener un valor simbólico. En otras palabras, premiar la ineficacia es una característica de los tiempos actuales. Hugo López Gatell, ahora como representante mexicano ante la Organización Mundial de Salud, a quien se le llamó Doctor Muerte. Así son las cosas.